Hola corazones, bienvenidos a la quinta clase. Espero que les guste, que les sirva. Aquí yo les voy a enseñar algunos tips que la verdad me sé y me encantan porque en serio que sí me sirven. Bueno, pues aquí yo les voy a enseñar diferentes tipos de tips que existen, pero en este caso estos a mí la verdad me han gustado, me han servido y sobre todo son demasiado fáciles para manejarlos a la hora de aplicar nuestras uñitas. Miren, si se fijan, todos tienen casi la misma medida y eso la verdad se nos va a facilitar demasiado. Por eso yo les sugiero que compren unos así de esta forma. Ahora lo que yo voy a hacer es estarme midiendo. Miren, si se fijan, aquí me hace falta tip. Este tip la verdad me queda muy pequeño y este otro me queda grande. Así que les voy a explicar cómo es como yo le hago para que me quede. Yo voy a utilizar este tip y con esta uña. Lo que voy a hacer es medirlo. Miren, si se fijan, me queda grande. Ahora, esto es lo que yo hago. Vamos a necesitar una lima de grano 100-100 y lo que yo voy a hacer es limar, pero siempre completamente la lima que esté derecha. Así, derechita, para que no vaya a perder la forma el tip. Así también lo voy a hacer del otro lado. Miren, si se fijan cómo quedó. Ahora con una lima de grano 100-100 vamos a limar de esta forma. Aquí déjenme les explico algo. No necesariamente tienen que limar de un lado hacia otro o de la mitad para un lado, la mitad para otro. En lo que se tienen que fijar es que limen completamente todo. Todos estos pequeños lugarcitos queden completamente bien limados. Ahora lo vamos a aplicar en esta uña. Si se fijan, no me quedó el tip. Vamos a hacerlo de la misma manera que les enseñé. Pero aquí solamente va a ser un poquito a los lados porque fue muy poquito lo que nos sobraba. Ahora vamos a pegarlo. Miren, yo utilizo estos dos tipos de pegamentos, pero honestamente a mí el que me gusta es este. Ahí les va por qué. Miren, si se fijan, trae esta cosita, boquita, no sé cómo se le nombre, que se nos facilita a la hora de que si se tapa, solamente hacemos esto y miren, fácilmente se destapa. Y pues la verdad no tiene tantos cuidados como la resina. Ay no, esto la verdad a mí no me gusta, pero se los voy a explicar por si ustedes utilizan la resina, lo puedan hacer correctamente. Miren, si se fijan, pues viene en brochita, es pegamento y hay que tener mucho cuidado porque alrededor se queda el pegamento y a la hora de taparlo, tómala. Ya quieres volverlo a utilizar y pues ya no puedes porque pues ya se pegó, no tuvimos el suficiente cuidado. Para eso voy a utilizar una gasita con alcohol y voy a limpiar todo alrededor, así para quitar todo el exceso y pues no ocasionar pues más problemas de que ya la resina ya no sirva y así. Y solamente tapo, por eso, porque creen que prefiero el otro pegamento, porque el otro no es de tantos cuidados y pues así. Yo voy a usar este pegamento, solamente una gota, con eso es más que suficiente. Y lo hago de esta manera. Ahora chequen el top, así yo lo voy a dejar hasta que terminemos. Ahora lo que yo voy a hacer es presionar hacia abajo y luego hacia arriba, así por unos minutos. Yo no le voy a cortar esta partecita al video para que vean lo que tarda.
Ahora otro tip, ustedes pueden contar del 1 hasta el 10 y agarrarlo así en forma de taquito hacia abajo. Y listo, miren. Si se fijan, quedó perfectamente pegado. Ahora sí, a tapar el pegamento. Miren, yo decidí utilizar este tip porque quiero enseñarles también esta otra forma que lo puedes utilizar, que es en forma de francés. Más o menos yo voy a calcular también para que no se pierda la sonrisa. Aquí en esta forma no vamos a limar para nada y solo vamos a cortar hasta aquí. Voy a utilizar una plantilla. En este caso le vamos a preguntar a la clienta hasta qué número lo va a querer y vamos a cortar. Yo voy a utilizar este dedo para que en sí el tip no salga volando y no vamos a lastimar o algo parecido. Aquí en este caso no hay problema que limemos de esta forma, como no es uña natural no pasa nada. Ahora limamos laterales. Ahora les voy a pasar un tip súper buenísimo. Con unas tijeritas vamos a cortar las esquinitas porque vamos ahora a hacer esta figura en forma de ballerina para poder ahorrarnos material, ¿sale? Vamos a mantener la lima derechita para que haya mejores resultados. Corazones, espero que les haya gustado todos estos tips, que les haya servido así como a mí me sirve y que se animen en sí para que ya pongan su negocio en casa, para que en sí puedan ya ganar su propio dinero. Bueno, pues ahora sí no se pierdan la siguiente clase que los espero, ¿sale? Cuídense, bye.